El vídeo de ayer, no tuvo una reacción que yo esperaba, que era el de personas de las comunidades de la sensibilidad, sensibilidad electromagnética o hipersensibilidad electromagnética o de la sensoelectricidad, como le llamen, la hipersensibilidad química múltiple, sensibilidad química múltiple, etcétera, que se molestaran por lo que conté en este vídeo, que se refiere finalmente a ellos, porque son las enfermedades que no parecen reales que estamos viviendo en la actualidad, que son distintas de las enfermedades que no parecían reales que vivíamos en el pasado, y de las cuales hice un pequeño repaso de algunas de las más conocidas enfermedades falsas que la gente creyó padecer cuando padecía otras cosas, porque sufría sin duda alguna. Y esto lo repetí muchas veces y lo quiero repetir, porque tratar de locos o de mentirosos a los que sufren electrosensibilidad o sensibilidad química múltiple o fibromialgia o fatiga crónica, etcétera, no les ayuda de mucho, y no es una forma razonable de tratarlos, porque hasta donde sabemos su sufrimiento, salvo en el caso de los vivos que se hacen tontos, pero son una minoría, esta gente sufre en realidad, y el problema es que está siendo depredada por charlatanes que son igual geobiólogos, y voy a decir geoestrategas, porque ya, o geopolíticos, porque al final por ahí van todos en el mundo de la charlatanería, pero geobiólogos y supuestos expertos en nada, porque no son expertos en absolutamente nada, que les venden curas a veces por cientos y miles de euros que no sirven absolutamente para nada. Y eso es lo que quise hacer en el libro, en el de ayer, en el vídeo de ayer de "Y si tu enfermedad no es real".